en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, pues qué bendición poder estar juntos en la casa de Dios y con un mismo propósito de poder de anhelar, ¿verdad? De aprender más de Dios. Y bueno, en esta tarde, pues esta palabra que Dios pone en mi corazón, bueno, le puse, oye la voz de tu Dios. Y vamos a ver, bueno, cuando Dios llamó a Moisés para darle una misión de ir a libertar al pueblo, a su pueblo de Egipto, nos damos cuenta que más bien Dios fue a buscar a Moisés en el monte Horeb y dice, cómo atrajo la atención de Moisés, o cómo atrajo Dios la atención de Moisés cuando lo llamó por primera vez. ¿Alguien se acuerda? ¿Perdón? A través de una zarza, ¿verdad? Una planta de espinos que estaba por ahí, que estaba ardiendo. Pero lo más curioso es que no se quemaba las hojas de esa planta, ni sus ramas. Y entonces Moisés dijo, iré a ver ahora qué es lo que está pasando. Y bueno, fue así como Dios se manifestó a Moisés. Dios podía usar otra forma de llamarle, pero así le plació. Y así sabemos la historia, que así Dios encomienda a Moisés la misión de ir a sacar a Israel de Egipto. Y bueno, ya no vamos a ver todo cómo lo hace. Sabemos que fueron con muchas señales, con 10 plagas, ¿verdad?, que Dios tuvo que usar, hasta que finalmente Faraón deja ir al pueblo, los deja salir de Egipto. Y una vez que ellos van, ¿verdad?, los lleva, cruzan el Mar Rojo, pero para llevarlos a donde, bueno, los iba a llevar a una tierra que él había prometido, pero para esto tenía que atravesar el desierto. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo capítulo 19, en donde encontramos que cuando ellos ya han cruzado el Mar Rojo y ahora ellos ya están en el desierto. En Éxodo 19 encontramos ahí, dice Israel en Sinaí. Y dice aquí, empieza este capítulo diciendo, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Dice que 3 meses después que salieron de Egipto, llegaron, dice, al desierto de Sinaí. 3 meses se habían recorrido. Y dice, habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acamparon allí Israel delante del monte, ¿sí? Están ahí, y vamos a ver que aquí mismo en este monte, cerca de este monte, era donde Dios se había aparecido a Moisés en la zarza. Y entonces vemos que Dios se manifiesta al pueblo, pero ya que están en el desierto, decimos, ¿cuántos meses tiene desde que salieron de Egipto? Ya son 3 meses. Llegan ahí en el desierto y dice en el verso 3, y Moisés subió a Dios, ¿sí? Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo. Aquí encontramos, decíamos que cuando Dios llamó a Moisés, Dios, digamos, descendió y llamó a Moisés en una zarza. Pero aquí ya salieron, ya sacó al pueblo, ya van, ahora ya lleva al pueblo y llega nuevamente a ese lugar, pero ahora dice al monte Sinaí, y dice que Moisés sube al monte, pero él no subió por su cuenta, sino Dios le dijo, sube al monte. Dios le dio la orden de que subiera al monte. Y en este caso, Dios podía haberse manifestado en el desierto, que me imagino que era un poco llano ese lugar, pero Dios prefirió que Moisés subiera al monte. ¿Y esto qué simboliza? ¿No? Que el monte es un lugar alto,
el monte también significa o simboliza la presencia de Dios, ¿verdad? Hay un salmo que dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y Dios le dice a Moisés, sube al monte, aunque aquí no nos los dice, pero dice, entonces Moisés subió al monte y Jehová lo llamó desde el monte. Entonces el monte simboliza la presencia de Dios, el poder de Dios. Dios habita en las alturas, o Dios desde las alturas mira todo, ¿verdad? Y una vez que Moisés está ahí, Jehová o Dios lo llama, y ¿qué le dice Dios? Dice, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, dice, ¿qué le dice Dios? Dice, así dirás a la casa de Jacob, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Y bueno, todos sabemos que Jacob pues fue el nieto de Abraham, que a través de este Jacob, fue que tuvo 12 hijos, y de esos 12 hijos Dios formó un pueblo, y aunque esos 12 hijos tuvieron más hijos, sin embargo Dios llegó hasta el número 12, que de ahí a todo el trayecto de la Biblia nos hablan las 12 tribus de Israel, los 12 patriarcas, y siempre los 12. Termina hasta en Apocalipsis que la gran ciudad tendrá 12 puertas. Dice 3 al norte, 3 al sur, 3 al este, 3 al poniente. Y entonces, eso es interesante, ¿verdad? Pero hasta aquí, hasta en Jacob, se llega a, como diríamos, es el tope, el cual Dios toma para formar a su pueblo. Pero también sabemos que ese pueblo llegó a crecer, por eso dice, y así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Es ella, toda la descendencia de Jacob, ¿verdad? Es el anuncio, el mensaje que Dios le da a Moisés. Y entonces vamos a ver qué es lo que les anuncia. Dice en el verso 4, dice, vosotros visteis lo que os hice, lo que hice a los egipcios. Dice, ustedes vieron lo que yo hice a los egipcios. ¿Qué era lo que Dios le dijo a Moisés que le anunciara a la casa de Jacob y a todos los hijos de Israel? Ustedes vieron lo que yo hice a los egipcios, era lo que les iba a decir, puesto que todos ellos apenas tenían 3 meses que habían salido de Egipto, todavía estaba fresco en sus mentes todas las señales, las plagas que Dios había enviado a los egipcios, e incluso de qué manera Dios había destruido al mismo rey Egipto, el faraón, ¿verdad? Cuando murió en medio de las aguas del mar. Entonces dice aquí, les está diciendo, ¿verdad? Ustedes vieron, les recuerdan, esto les vas a decir. Qué interesante, ¿verdad? Porque Dios quiere que siempre recordemos lo que hemos visto que Dios ha hecho. Yo creo que ustedes, hermanos, algo ustedes han visto de Dios, pero que ha hecho sobre el enemigo de su alma, ¿sí? Por eso es que ustedes están aquí, ¿sí? Por eso es que ustedes están aquí, vinieron este día, porque ustedes han visto lo que Dios ha hecho en sus vidas, o de qué manera Dios llegó a sus vidas de ustedes. Pues tal vez ustedes, no sé, en un tiempo atrás, usted era de los que decía, yo no creo en Dios, o no me interesa de Dios, y que si en ese tiempo lo hubieran invitado a un templo, pues usted ahora sí que ni de loco iría, ¿verdad? Sin embargo, ¿por qué está aquí? Porque usted ha visto algo de Dios, la mano de Dios en la vida de su vida. Cada uno de ustedes tiene su historia. Cada uno de ustedes, si yo les diría ahorita cómo fue que recibiste a Cristo, tendría algo que contar. Y es lo que Dios quiere que usted lo recuerde. Así como Dios le dice a Moisés, dile a la casa de Jacob, dile a los hijos de Israel, ustedes vieron lo que hice a los egipcios, ¿sí? Entonces, eso no es cualquier cosa, hermanos. ¿Qué fue lo que pasó en su vida para que usted creyera en Dios?
Si antes nadie lo convencía a buscar a Dios, nadie lo convencía a creer en Dios. ¿Qué fue lo que produjo en su corazón que usted creyera en Dios? Tal vez puede decir usted, bueno, es que yo tuve un problema, pasé por una situación difícil, pero algo pasó que usted vio la mano de Dios en medio de esa situación. Y ese hecho no fue una casualidad, es la mano de Dios, es el poder de Dios, que Dios intervino sobre su enemigo, sobre su necesidad, y por eso es que usted está aquí ahora adorando a Dios. Y entonces le dice Dios a Moisés, diles, ustedes vieron lo que hice a los egipcios, y vamos a ver también en Deuteronomio, y vamos a regresar en esa cita, pero vamos a ver en Deuteronomio capítulo 4, verso 20. Dice, refiriéndose de lo mismo, dice la palabra de Dios, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto. Me dice, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Dice, ustedes, dice, los tomó Jehová y los ha sacado del horno de hierro. ¿Cómo vivían ellos en Egipto? Siendo esclavos, siendo oprimidos, ¿verdad? No tenían voluntad propia. Era difícil porque solamente dejaban de trabajar hasta que morían, porque ellos trabajaban como animales. Eso fue algo muy fuerte, que aquí lo compara, dice, lo sacó del horno de hierro. Un horno de hierro, ¿verdad? Un horno donde se funde el hierro, ¿verdad? Es horrible. O sea, es algo, si el hierro hablara, pues es algo, es terrible. Y en el caso de los hijos de Israel, eran esclavos, y no solamente espiritual, sino físicamente. ¿Cómo estábamos nosotros antes de venir a Cristo? O tal vez no nos dábamos cuenta de la gravedad en la cual estábamos, como ahorita mucha gente que no quiere buscar a Dios porque no se percata de la gravedad en la cual se encuentra su alma. Pero mucha gente no tiene satisfacción de lo que está viviendo, vive angustiado, vive deprimido y no encuentra la salida. Pero a lo mejor usted y yo éramos una de esas personas. Sin embargo, gracias a Dios, Dios nos sacó de ese sufrimiento, de esa opresión que nos tenía el enemigo. Y luego dice que vamos a regresar nuevamente a Éxodo 19, en el versículo 4 dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y cómo os tomé sobre alas de águilas. Esto, vamos a ver. Dice que los tomó como sobre alas de águilas. Vamos a ver, vamos a ir también, no pierdas nuestra cita, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 32, en el verso 11. Dice la palabra de Dios, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Dice que las águilas ponen sus nidos en lo más alto de las montañas, en lo más altos de las piedras, de las rocas. Pero cuando ya sus polluelos ya empiezan a crecer, llega un momento que ya no caben en el nido, ¿sí? El año pasado aquí unas golondrinas hicieron su nido aquí en la puerta de la cocina. Y al principio pues había nada más, creo que eran tres o cuatro, no recuerdo, pero al principio nada más habían las cabecitas, ¿verdad? Cabían las cabecitas en el nido, se asomaban las cabecitas, pero fueron pasando los días, empezaron a crecer, pues ya no cabían los pajaritos en ese nido. Y lo mismo sucede con todos los pájaros, pero en el caso de las águilas, aquí nos describe. Entonces llega un momento que las águilas aparte ya no caben en el nido, pero aparte también tienen que seguir creciendo y tienen que empezar a volar. Aquí también se han caído pajaritos y han muerto. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a hacer su nido los pájaros, y entonces los pajaritos cuando quieren salir pues se caen y aquí se mueren, y eso que no está muy alto. Ahora imagínense en una montaña tan alto y se llega a caer una aguilita, ¿verdad? Entonces va a rodar y hasta dónde va a llegar. Pero
Dios ahora sí que cuida a los animales, le da ahora sí los capacita. Y dice que en el caso de las águilas, cuando ya sus polluelos empiezan a crecer, entonces ella empieza a excitar, como a enseñarles a sus polluelos a volar. Pero ellos tienen que aprender a volar, pero muchas veces pues ellos son inexpertos, ¿verdad? Y entonces dice que empieza a revolotear sobre su nido, pero después llega un momento que ya no caben ahí en su nido, tienen que empezar se caen incluso cerca de ahí, pero entonces empieza a enseñarles, pero algo que hacen las águilas, dice que después abre sus alas y pone sobre sus alas a sus aguilitas y empieza a llevarlos a otro lugar, pero también a enseñarles, o incluso es que los suelta en el aire, pero lo vuelve otra vez a capearlo, diríamos, ¿no? Para que el aguilita no se vaya hasta abajo, en tanto que desarrolla su vuelo. Y dice aquí, Dios compara, dice Dios mismo, es Dios mismo que está diciendo esto. Acuérdate cómo lo saqué con alas de águilas. Entonces imagínense, Israel por sí mismo no se iba a atrever a salir de Egipto. No tenía otra misión, ni siquiera, porque ya habían pasado 400 años de esclavos, incluso hace 430 años. Así que ya no había nadie que dijera, es que yo conozco otra tierra donde no hay esclavos. Yo conozco otro lugar donde la gente no es esclavo y pues me voy a escapar allá. Ellos no conocían otra cosa más que la esclavitud. Aparte, pues ellos eran débiles, no tenían armas y Faraón tenía su ejército. Si ellos por sus propias fuerzas hubiesen querido salir, no hubiera sido posible. ¿Y para dónde se iban? Si no conocían otro lugar, ni siquiera sabían pues a dónde agarrar, al norte, al sur o cualquier otro lado. Entonces era imposible humanamente hablando. Sin embargo, por eso, así como esas aguilitas, ¿verdad? Esas aguilitas que salen, que nacen, ellos no conocen nada de su entorno. Pero los papás águilas, pues ellos vuelan lejos, ¿verdad? Y ellos conocen todo, ¿verdad? Todo alrededor, todo el panorama, y no solo alrededor, sino en lugares distantes. Ellos ya saben dónde van a llevar su aguilita, dónde va a ser el lugar más seguro para sus hijos. Y Dios se compara, ¿verdad? Como las águilas, y le dice a su pueblo, y cómo los he traído, dice, cómo los tomé sobre alas de águilas. Hermanos, si nosotros podemos imaginar un poco en un águila trayendo, capacitando a sus polluelos, salvándolo, y aparte les dice el águila, este lugar, aunque al principio fue muy acogedor para las aguilitas, pero ahora ya llegó el tiempo que ya no pueden estar ahí las aguilitas. Imagínense un nido, yo no sé de qué tamaño puede ser un nido de águilas, pero ya después 4 águilas grandotas en un nido chiquito, pues es imposible que vivan ahí. El águila llega el momento que dice, ya no pueden estar más aquí. Así fue, Dios le dijo, llegó el tiempo en que le dijo a su pueblo, ya no más esclavitud, ya no más sufrimiento, ya los voy a tomar, los voy a sacar de ahí. Pero lo más hermoso es que esa historia también se cumplió en cada uno de nosotros, hermanos. Y esto es importante recordarlo. Decía Anita hace un momento, hay que estar felices. Y a lo mejor en este momento usted dice, pues hermana, es que yo no puedo estar feliz porque tengo una necesidad tan grande. Pero hermano, piense de dónde lo ha sacado Dios. Piense de dónde nos ha sacado a Dios, hermanos. Piense, del pecado, de la esclavitud del enemigo. Dios nos libertó de la condenación eterna en la cual estábamos destinados. Y nos ha sacado, nos sacó con poder, nos libertó del poder del enemigo, hermanos. Y nos ha traído a su presencia. Y nos tiene un lugar seguro. Nos ha trazado un destino seguro. No un destino incierto, sino un destino seguro, que es la vida eterna. Pero también está con nosotros, hermanos. Y esto es importante recordar. Por eso le decía Dios a Moisés, diles, dice, ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águilas, ¿sí? Y dice, y los he traído hasta aquí. Dice, los he traído hasta aquí. Vamos a Deuteronomio capítulo 19.
Dice, los he traído hasta aquí. ¿Y en dónde era hasta aquí? Leemos que están en el desierto. Están en el desierto, digamos, enfrente del monte Horeb, porque solo Moisés subió al monte. Los demás están ahí en el desierto. Yo me puedo imaginar que si no es completamente llano, pero es plano más o menos. Están ahí en el desierto. Ahora, ¿por qué Dios los lleva al desierto? Es necesario el desierto. En el desierto es un lugar donde no hay distracción, ¿sí? Donde no hay distracción, porque imagínense, Egipto o los israelitas, pues todavía no tenían internet, todavía no tenían sus celulares y nada de eso, ni televisión, ni luz eléctrica tenían. Pero los israelitas tenían tiempo en Egipto para buscar a Dios. Estaban flojeando, estaban ahí, tenían mucho tiempo para pensar. No, porque eran esclavos, porque tenían capataces. Si veían que unas personas no trabajaban, por eso estaban los capataces, los trataban como animales. Deja de estar ahí flojeando. Que ahí no había como ahorita que muchas personas, como dice, sirven al ojo, ¿no? Ay, no me está viendo el patrón, flojeo, ¿no? Pero ahí donde hay capataces, pues para eso están los capataces, no los dejan sin un momento sin trabajar. Entonces ellos no podían concentrarse en Dios, no podían buscar a Dios, aparte que ni le conocían. A lo mejor sabían que sus antepasados hace 400 años que hubo un tal Abraham, pero ya no podían buscar a Dios. Pero Dios los saca de la esclavitud y los lleva al desierto. Por eso les dice, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído hasta aquí. Dios nos lleva al desierto donde no hay distracción más, donde ya no hay capataces, donde ya no hay trabajo físico de los egipcios, donde ahora solamente están Dios y ellos. Y entonces ahí donde ellos, aunque ahora ellos pues están ahí a la expectativa, ¿verdad? Porque para esto ya tuvieron sed también, ya vieron que no había agua y entonces ya no hay comida, como ellos, la comida que ellos conocían, y están ahí, pero a la vez están expectantes. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar ahora? Y entonces Dios les habla a través de Moisés y les dice, los he traído hasta aquí, y los lleva al desierto para atraer su atención. ¿Usted cree que el pueblo de Israel estaba feliz hasta estos momentos? No estaban felices, porque aunque ellos ya habían salido de Egipto, aunque ellos ahora ya no hay capataces que les diga, ahora ponte a trabajar de sol a sol, pero ahora hay otro problema. Ahora no tienen pan para comer, ahora no tienen carne para comer, ahora no tienen agua, ahora no tienen todo lo que están acostumbrados a tener en Egipto. Dice que en Egipto ahí se sentaban a la hora de la comida, creo que era el único momento feliz para ellos, porque dice, se sentaban junto a las ollas de carne. A lo mejor es posible que no les limitaba la comida, porque si los trataban como animales, ¿no? Como yo he visto, ¿no? Cuando uno tiene animales que los pone a trabajar y dice, pues dale de comer para que tenga fuerza para trabajar. Y entonces es posible que no les limitaba el alimento, pero ahora el problema es que ahora en el desierto ya no tienen aquello. ¿Y usted creen que se les antoja la carne, se les viene en su mente de la carne y de lo que comían en Egipto? Dice que de la cebolla, de los melones, de los pepinos y tantas cosas que como ya se están imaginando en medio del hambre, se están imaginando, pero ahora no hay nada de eso. Y ni siquiera hay esperanza de cuándo van a ir al supermercado, ¿verdad? A ver quién para traerlos. Entonces ellos no son felices del todo, están expectantes, están enojados algunos, incluso otros están tristes, otros están con miedo, ¿y qué va a pasar? Pero es ahí donde Dios les habla, es donde Dios les habla, así como nos pasa muchas veces a nosotros, hermanos. Decimos, ahora ya acepté a Cristo, pero ahora ¿qué sigue? O incluso cuando me hablaron de Cristo, dice que todo mi vida iba a cambiar, que todo iba a ser color de rosa. Pues yo no veo ese color de rosa en mi vida, al contrario, veo todo lo contrario. Y a lo mejor es en el momento de aflicción, de temor. Y espero que ustedes no sean de los que dicen, porque he escuchado a algunos que dicen, mejor me iba antes de conocer a Cristo. Pero eso no es verdad. Pero bueno, muchos así lo ven, pero espero que ninguno de ustedes diga eso.
Pero es ahí donde cuando estamos afligidos, tristes, preocupados, hermanos, es cuando Dios nos quiere hablar al corazón. Es cuando Dios quiere hablar a nuestra vida. Y lo primero que Dios nos dice, acuérdate cómo que te salvé del poder de Satanás y del pecado. Es lo que tenemos que recordar. Y cómo te liberté, cómo te convencí. Hermanos, ¿quién nos convenció? Aunque algunas personas nos dicen, ya te lavaron tu cerebro los hermanitos. Pero no son los hermanitos, es el Espíritu Santo, ¿verdad? La sangre de Cristo que nos lava primero el corazón y también nuestra mente. Entonces, Dios, ¿qué les dice? Aparte de que acuérdate cómo te saqué de Egipto y te tomé sobre alas de águilas y te he traído hasta aquí. Pero Dios no le dice, pues te he traído hasta aquí y pues ni modo, ¿no? Pues yo me conformo que ya no seas de esclavos, ya no seas esclavos. Ahora tu lucha, pues aquí hay muchas espinas, muchos cactus, pues tú debes salir adelante. No le dice eso. Alguien me decía, ¿no? Una persona cuando se fue de inmigrante y cuando pasaba en el desierto, dice que para tomar agua tenía que romper esas, no me acuerdo cómo se llaman esos cactus que parecen calabazota, ¿no? Que están ahí no me acuerdo cómo se llama, pero ellos tenían que romperlo y empezar a chupar esos cactus para tomar un poco de agua, para poder subsistir de la sed. Pero Dios no lo llevó con esa finalidad, sino que ahora, ¿qué les dice en el verso 5? Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Eso es el plan, este es el plan de Dios que tenía para su pueblo Israel. Había una condición, hermanos, había una condición para que Dios cumpliera su propósito en ellos. A ver, las condiciones en nuestras vidas tienen un propósito. No nada más decir, pues es para merecerlo. No es tanto para merecerlo, sino ese propósito o esas condiciones es lo que nos capacita para poder disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. En este caso, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para su pueblo que lo sacó de Egipto? Dice, hacerlo su especial tesoro sobre todos los pueblos. Su especial tesoro. ¿Qué entiende usted por tesoro? ¿Usted dónde guarda el tesoro? Para lo que usted tiene valor. Un tesoro es algo que tiene valor. Creo que todos en casa tenemos algo que para nosotros tiene valor. Y esas cosas no lo vamos a echar, no lo vamos a guardar ahí afuera de nuestra casa, a un lado del bote de la basura. Esas cosas lo guardamos en el lugar más seguro, ¿sí? Entonces, y dice Dios, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Quiere decir que todos los pueblos, finalmente, cada ser humano para Dios vale, porque cada ser humano Dios lo hizo a su imagen, a su semejanza. Cada pueblo tiene un valor para Dios. Por eso cuando leemos en la vida de Jonás, que dice que Dios iba a destruir a Nínive por su pecado. Pero Dios le dice a Jonás, ve y pregona juicio sobre Nínive, y si se arrepiente, yo no lo voy a destruir. Y entonces sabemos la historia, ¿verdad? Y finalmente, Jonás a la fuerza fue y finalmente sí pregonó juicio sobre Nínive, y entonces Nínive se arrepintió. Y Dios ya no lo castigó. Y Jonás se enojó, ¿verdad? Porque Dios no castigó a Nínive y decía, pues yo por eso yo no quería venir, porque sabía que tú le ibas a perdonar. Pero ¿qué le dice Dios a Jonás? Dice, y le da una ilustración a través de la calabacera. Dice, tú tuviste lástima en la calabacera, que tú no lo hiciste crecer, que el espacio de una noche al otro día creció. Y tuviste lástima de él, aparte porque te afectó, porque ya no te dio sombra. ¿Cuánto más yo no iba a tener lástima a Nínive, que es una ciudad grande, que hay mucha gente que no sabe distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha? Esto que nos revela, hermanos, que Dios ama a todos los pueblos, porque cada persona lo ha hecho a su imagen, a su semejanza. Pero Dios le dice a Israel, si tú
me oyes, si tú pones atención a mis palabras y guardas el pacto, o sea, estás de acuerdo con lo que yo estoy decidiendo para ti, tú vas a ser mi especial tesoro. Quiere decir que yo amo a los demás pueblos, pero a ti te voy a amar de una manera especial. Hermano, yo creo que esto es algo que todo ser humano nos gusta sentir, que nos gusta recibir un amor especial. Tal vez uno puede decir, no, es que yo soy tan humilde, ¿no? Yo prefiero que Dios ame a todo el mundo y que yo sea el último. Eso, pero normalmente cuando uno piensa si es, en verdad no hay humildad, eso no es verdadera humildad. ¿Por qué? Porque cuando la verdadera humildad es aceptar también el amor de Dios, es aceptar que Dios ame a los demás. La verdadera humildad es que ante Dios no hay acepción de personas, que todo Dios nos ama por igual. Sin embargo, cuando y el que uno reciba un reconocimiento, yo creo que a ninguno le enoja eso, no creo que a alguno se enoje porque se le da un reconocimiento. Cuanto más el reconocimiento de Dios mismo. Entonces, hermanos, es el propósito de Dios para su pueblo. Pero lo más hermoso, hermanos, es que no estamos aquí nada más para decir, qué bonita historia, ¿no? Qué bonito son las historias que Dios ha hecho a través de su pueblo. Lo más interesante aquí es que es el mismo propósito que Dios ha establecido para usted y para mí. Dios nos ha escogido en medio de mucha gente, en medio de otras personas, aún entre nuestra familia, hablando de sangre. Dios nos ha escogido a nosotros. ¿Para qué? Si nosotros oímos su voz. Y yo creo, hermanos, que el hecho que usted está aquí es porque usted ha oído la voz de Dios. Es porque usted ha oído la voz de Dios y ha atendido a la voz de Dios, ha aceptado su amor. Y como dice aquí en el verso 5, y guardar es mi pacto. Guardar es mi pacto, guardar su pacto, es decir, estoy de acuerdo contigo, Señor, estoy dispuesta a hacer lo que tú me pidas, para que estemos unidos tú y yo. Y entonces, hermanos, Dios lo ha llamado usted para ser su especial tesoro entre todas las demás gentes, ¿sí? Aún entre su familia. Esto no quiere decir que usted se va a llenar va a ser orgullosa, ¿verdad? Vanidoso, sino eso le va a llenar de gratitud en su corazón y de decirle a Dios, gracias, Señor, porque me has elegido a mí. No es porque sea yo mejor que mis demás familiares, no es porque sea mejor que mis vecinos, sino porque así te agradó escogerme a mí, Señor, para hacerme tu hijo especial, tu hija especial, tu especial tesoro. Yo no lo digo, vean que yo no lo digo. ¿Quién lo dice, hermanos? Dios le dice a usted. El que le hizo el que le dio la vida, el que planeó su existencia. Ese es el propósito de Dios para nosotros. Y dice aquí, serán mi especial tesoro. Y también dice, y me serán un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes. Generalmente el sacerdote, aún dentro del pueblo de Israel, después Dios llamó a un sacerdote que había un grupo de sacerdotes, pero sobre ese grupo de sacerdotes había el sumo sacerdote, que era la cabecilla, pero ¿cuál era su papel del sumo sacerdote? Es llevar las ofrendas o los sacrificios delante de Dios a favor del pueblo. Era el representante, ¿verdad?, ante el pueblo, era el que hablaba con Dios y le hacía ver al pueblo lo que Dios decía. Pero vemos aquí, dice Dios, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, pero también y me seréis. Cuando usa la y, está añadiendo algo más. Van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos, pero también van a ser un reino de sacerdotes. Vemos que un reino de sacerdotes habla en plural, quiere decir que todos iban a ser sacerdotes. Y un sacerdote era el que podía acercarse a Dios. Hermanos, ahora nosotros, y dice, bueno, también en 2 de Pedro dice que nosotros somos linaje escogidos, solamente está repitiendo lo que ya Dios ha dicho. Somos un pueblo escogido, real sacerdocio, dice un pueblo santo.
Entonces, hermanos, esto es lo que Dios dice de nosotros hoy. Por eso yo le puse esta enseñanza, oye la voz de Dios. Yo creo que usted y yo escuchemos lo que Dios dice de nosotros en esta noche, hermanos. Lo que Dios nos ha traído para hablar a nuestro corazón en este día. Así como le dijo a su pueblo Israel, dice, me seréis un reino de sacerdotes, que todos podemos llegar, ir a la presencia de Dios, todos podemos acercarnos a Dios, todos podemos agradecerle a Dios, todos podemos servir a Dios gracias a la sangre de Jesucristo que fue derramado por nosotros en la cruz y que Él ha perdonado nuestros pecados, Él ha derrotado a nuestros enemigos o a nuestro enemigo, hermanos. Él nos ha libertado, ha roto nuestras cadenas que nos tenía, esas cadenas de ceguera, de sordera espiritual, ha quebrantado ese corazón duro que teníamos por su misericordia, hermanos, y podemos acercarnos a Dios confiadamente. Por eso es que estamos aquí, para oír su palabra, para adorar a Dios. Pero hermanos, también, si el Señor viniera en esta noche, hermanos, espero que cada uno de ustedes tenga la confianza, la certeza de decir, si el Señor viniera en esta noche, sé que por su misericordia yo me voy con Él. De esa magnitud, hermanos, Dios quiere que pensemos, que abriguemos este pensar, porque esa es la finalidad por el cual Dios vino a rescatarnos del pecado. Y dice, y también serán gente santa. En el verso 5 dice, me serán especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y verso 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las cosas que Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo de Israel en el desierto, que mientras Moisés estaba ahí con Dios en el monte Sinaí, mientras Moisés estaba recibiendo ese mensaje delante de Dios en el monte Sinaí, pero después esto pronto iba a llegar al pueblo. Pero ahora, hermanos, nosotros no vamos a esperar que Moisés descienda del monte. Usted que está aquí, usted ya ha sido escogido por Dios y usted ya es su especial tesoro. Usted es un sacerdote que usted puede ir delante de Dios, porque por la sangre de Cristo ahora usted tiene entrada a la misma presencia del Padre, de Jesucristo. Pero también dice, y usted es gente santa. Y dice, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, la gente santa, la palabra, ¿verdad? Santa, que quiere decir apartado de pecado. Dios, Él es santo, porque Él es santo, Él es puro, en Él no hay pecado. Y cuando Él nos ha sacado del reino del enemigo, Él nos hace gente santa. Por eso cuando nosotros venimos a Jesucristo, lo que nos habilita, lo que nos capacita para ser hijos de Dios es cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos reconocido nuestros pecados, hemos reconocido que el sacrificio de Jesús se hizo por nuestra causa, y cuando nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona. Dios nos lava con su sangre preciosa, y Él nos limpia con su sangre preciosa, y por eso es lo que nos habilita para poder estar en la presencia de Dios, porque ahora somos santos, somos apartados para vivir para Dios. Pero yo creo que este es el concepto que nosotros tenemos que entender claramente, hermanos, para procurar vivir siempre en la presencia del Señor. Vamos a ver lo que nos dice ahí en Levítico capítulo 11, verso del 44 al 45, dice la palabra de Dios: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminaréis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Bueno, aquí les habla dice lo que ellos tenían que comer. En el caso de su pueblo Israel, hasta les dio instrucciones sobre qué animales podían comer y qué animales no podían comer, porque aún dice su cuerpo tenía que guardarlo en santidad.
Pero vamos a ver en pureza, limpieza, pero vamos a ver también en Levítico 19, en el capítulo 19, del verso 1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Es lo que Dios le dice, reitera nuevamente. Dice, habló Jehová a Moisés. En este caso Moisés era el intermediario para decirle a su pueblo lo que Dios pensaba. Pero ahora nos lo dice a nosotros a través de la palabra escrita. Dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, santos seréis. Y es lo que nos dice a nosotros Dios. Santos, deben ser santos, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y vamos a ver que ya no lo vamos a leer por cuestión del tiempo que se nos ha ido, hermanos. Pero aquí, si nosotros vemos desde el versículo 1, bueno, desde el versículo 3 hasta el versículo 18, yo encontré varias cosas, 12 cosas, y yo espero que o vamos a verlo rápidamente, pero si no lo vemos claramente, usted lo lee más despacio en su casa. Después que le dice que ellos debe ser santo, les dice algunas cosas aquí. Vamos a ver en el verso 3 en adelante, y vamos a ver que esas cosas sigue siendo para nosotros o sea, la santidad o el apartarnos de Dios. Tenemos que apartarnos de estas cosas. Dice verso 3: cada uno temerá a su madre y a su padre. Temer a su padre y a su madre es un mandamiento que Dios nos da, que ya lo hemos visto. Pero también dice: y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Una de las señales de vivir en santidad es guardar su día de reposo. ¿Eso equivale a qué, hermanos? Guardar su día de reposo equivale a qué? Congregarnos los días domingos. ¿Y qué otra cosa dice en el verso 4? No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Él está reiterando, ¿quién lo pide? Que no volvamos a la idolatría. Y sabemos que a lo mejor nosotros ya no vamos a adorar a nuestros santos que teníamos antes, pero muchas veces caemos en otro tipo de idolatría. Pero Dios dice, no volvamos a los ídolos. 5, y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Para que esas ofrendas que ofrecía, para que fuera acepta una ofrenda, ellos tenían que ofrecerlo de acuerdo a la regla que Dios había dado. Así nosotros, cuando queremos adorar a Dios, tenemos que adorar de acuerdo a como Dios nos ha enseñado su palabra, para que sea aceptado nuestra adoración o nuestra ofrenda. Y en el verso 6 dice, en el verso, vamos a ir hasta el verso 9. Cuando ciegue la mies de tu tierra, porque los demás versículos siguen hablando de las ofrendas. En el verso 9, cuando ciegues las mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ellas, ni espigarás tu tierra, ni espigarás tu tierra segada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Esto habla de que si uno tiene bendiciones, también uno debe compartir, ¿verdad?, con el que no lo tiene. En este caso dice, cuando tú coseches, no rebusques todo, ya deja lo que quedó, ya déjalo ahí, porque va a venir el pobre, el extranjero, y ellos pues tienen derecho de recoger lo que sobró para que les sirva de algo. Y en el verso 11 dice, no hurtaréis o no robarás, ya lo sabemos, ¿verdad? Pero aquí Dios nuevamente le recuerda, porque Él también ya había dado también los 10 mandamientos, pero nuevamente aquí le dice, no hurtaréis, no engañaréis, no mentiréis el uno al otro. ¿Por qué? Porque el robo, la mentira, ¿qué más dice? El robo
el engaño y la mentira van de la mano. Una persona que roba para no ser descubierto va a mentir, va a engañar, ¿verdad? Y por eso Dios, como es enfático, pone estas tres cosas. Y luego en el verso 12, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Ahora ya últimamente ya no he escuchado eso, pero antes escuchaba, mira, te juro por Dios, te juro por esto, pero dice, eso no le agrada a Dios. Y Dios prohíbe eso, y es lo que nosotros como hijos de Dios no tenemos que hacerlo. Y en el versículo 13, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Entonces, todas estas situaciones son cosas que Dios enfatiza mucho sobre los patrones, cómo tratar a sus trabajadores. Y luego en el verso 14, no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Esto habla, ¿verdad? No burlarse. Y aquí dice el ciego, aquí está hablando del ciego y el sordo. Pero muchas veces, no solamente los ciegos, los sordos, sino aún las personas que tienen cualquier otro defecto, muchas veces se burla de esas personas, le hacen bullying. En otras palabras, no harás bullying, no hagas bullying, no con ninguno de tu prójimo, porque esto es pecado delante de Dios. Y también luego en el verso 15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Aquí encontramos que Dios no hace acepción de persona y a la vez Dios es justo. No, aunque sea pobre, pero si tuvo la culpa tiene que pagar sus hechos. Y si es rico, pues no porque me va a dar una mordida, pues lo voy a ayudar. No, dice Dios, tú vas a hacer lo justo delante de mí. Y en el verso 16, no andarás chismeando entre tu pueblo, ¿verdad? El chisme, ¿no? El chisme que tanto daño hace entre familias, entre la iglesia. Dice Dios, no chismes, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Y dice, yo Jehová, no procures mal contra tu prójimo, no hagas mal, no hagas algo que va a dañar a tu prójimo. Verso 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participe de su pecado. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Puede ser que uno no lo diga, pues verbalmente, ¿verdad? Pero en su corazón puede haber como un rechazo, ¿no? A su hermano. Pero Dios dice, tú no debes guardar eso en tu corazón. Dice, razonarás con tu prójimo para que no participe de su pecado. Que es que muchas veces nos van a meter en problema o nos van a querer jalar a hacer lo malo. Pero nosotros tenemos que, dice, en este caso razonarás, pues en este caso hablar, ¿verdad? Es decir, no porque tengamos algo contra esa persona, pero si algo nos está incitando a lo malo, nosotros no debemos participar en ello. Y luego en el verso 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, aunque aquí dice a los hijos de tu pueblo, que era el del mismo pueblo. Sin embargo Jesús, Él va más allá. Cuando Él viene, dice, pues no solamente a los de tu pueblo, sino aún pues a todos aquellos, aunque no sea de tu pueblo, pero tú perdona, ¿no? Perdona a tu prójimo, a todo aquel que te hace daño. No pienses en vengarte, ni mucho menos va a guardar rencor. Entonces, hermanos, estas cosas Dios lo dice después que ha dicho, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Entonces Dios nos llama a la santidad. Dios nos sacó de Egipto, hermanos, del pecado, del mundo, del poder del enemigo. Él derrotó a nuestros enemigos para hacer de nosotros y sus hijos, pero no solo sus hijos, sino sus hijos especiales. Y no solo sus hijos especiales, sino nos considera, dice, como un tesoro especial. Un tesoro especial, un tesoro sobre los tesoros.
o sea, de lo valioso, de lo que es para Dios valioso. Si nosotros oímos su palabra y guardamos su palabra, entonces Él dice, nos hace su especial tesoro, nos hace un reino de sacerdotes, o sea, nos capacita para estar delante de su presencia. Pero entonces, para poder tener esa comunión, esa amistad y ser sus hijos y disfrutar de su presencia, disfrutar de su amor, disfrutar de su provisión, disfrutar de todo lo que Él tiene. Y lo más hermoso, hermanos, es que nos ha dado el derecho, la capacidad de poder disfrutar el cielo. El cielo, hermanos, que a veces digo que como que eso ni nos emociona porque pues nunca hemos ido al cielo. Pero ¿qué pasaría si yo les dijera de un lugar que usted sabe que existe y que ya ha ido gente, ha regresado y dice, no, es lo más maravilloso? Y le dijeran, ¿saben qué? En este próximo mes tú vas a ir a ese lugar. No te va a costar nada. Tú solamente prepárate y vas a ir de viaje. Y yo creo que más de ustedes pondrían su cara. ¡Ah! Yo pondría su cara de felicidad. Pero todavía esto queda chiquito porque vas a ir a ese viaje. Pero sabemos que aquí en la tierra un viaje, por más bonito que pensemos, antes siempre es que sea para los niños. A los niños siempre decía, pues vas a ir a dónde, era un lugar muy sonado. ¿No se acuerdan? Dice a Disneylandia, no se acuerdan ustedes, ¿no? Siempre un lugar muy sonado, ¿no? Te vamos a llevar a Disneylandia, porque bueno, dicen que Disneylandia, no sé cómo está ahorita, pero en Estados Unidos no es un lugar donde hay, creo, de los juegos más sofisticados, muchos juegos. Pero bueno, cada quien tiene su lugar preferido. Pero pensando un lugar en la tierra, cuando dice, vas a ir de viaje, oh, qué emocionante, pero lo malo es que ese tiempo se acaba, ¿no? Se acaba y después ya llega, pues ya regresé otra vez a la realidad, ¿no? Y ya regresé a la cruda realidad. Sin embargo, hermanos, el viaje al cielo es un lugar donde ya nos vamos a quedar para siempre. Sonríe, hermanos, emociónense, porque no lo estoy inventando. No estoy diciendo, ay, yo quiero que sonrían, a ver qué les cuento algo chistoso, interesante. No, esa es la realidad, hermanos. De ese tamaño, Dios nos ha hecho participante. Nos ha hecho participante, por eso, hermanos, usted escuche, lleve en su corazón esta palabra que Dios nos habló y que Dios le dijo a su pueblo Israel a través de Moisés. Pero lo más importante es que es para usted y es para mí también. Y si tú oyes mi palabra y guardas mi pacto, tú serás mi especial tesoro sobre todos los pueblos y me serás un reino de sacerdote y gente santa. Aquí en esta gente santa, un pueblo especial tesoro, ay, qué bonito, ¿no? Me gusta. Y serás un reino de sacerdote, ay, también me gusta, ¿no? Porque puedo acercarme a Dios. Pero la tercera, serás gente santa. Para que yo pueda ser santo o santa, ahí es donde tengo yo que ver cuáles son las condiciones o qué es lo que yo tengo que hacer. Y que aquí vimos, Dios dio una pequeña lista, pero hay otras cosas que a medida que vamos conociendo la palabra, nos vamos enterando qué más pide Dios de nosotros o qué más tiene que ver con el vivir en la santidad. Amén. Pero gracias a Dios porque Dios está con nosotros, en medio de nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros y que nos capacita, tanto para ir aprendiendo más de su palabra, como nos da el poder, la fuerza para poder vivir lo que Dios nos pide, ya que Él ya derrotó a nuestro enemigo, ya nos sacó de Egipto, hermanos, donde estábamos esclavos. Así que pónganse de pie en esta noche y vamos a agradecer a Dios con todo nuestro corazón por esto que Él ha hecho para con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, Señor, porque así como tú escogiste a Israel para ser un pueblo tuyo, Señor, y lo sacaste de Egipto. Señor, solo tú sabes, tienes tus propósitos, por qué permitiste que él fuera esclavo, Señor. Esas generaciones, Señor, 4 generaciones que ya era pueblo tuyo, Señor, pero estuvieron en esclavitud. Pero lo más hermoso, Señor, es que no se quedaron ahí para siempre, sino tú los sacaste de esa esclavitud y preparaste una tierra
para ellos. Y Señor, a través de Moisés los sacaste de Egipto, y una vez que ellos habían salido de Egipto, estaban en el desierto. Señor, tú hablaste a sus vidas, a sus corazones, le pusiste en claro cuáles eran tus propósitos para ellos, Señor. Pero lo más hermoso es que esta realidad, estas mismas promesas, Señor, son para nosotros, porque así como escogiste a Israel y los sacaste de Egipto, así nos has escogido a cada uno de nosotros y nos sacaste del poder del enemigo, del mundo, Señor, del pecado, Dios mío, y nos has traído a ti, Dios eterno, con poder, así como le dijiste a Israel: te saqué sobre alas de águilas. Señor, así tú nos sacaste. Solo tu poder, solo tu amor, solo tu presencia lo pudo hacer, Señor. Y ahora, Señor, podemos entender que tú nos amas. Podemos entender, Señor, que tú eres real, eres poderoso, y que las mismas promesas que le diste a Israel nos los das a nosotros. Dios, gracias. Gracias porque has capacitado a nuestra vida por tu Santo Espíritu de poder oír tu voz, de poder entender tus planes, de poder, Señor, de poder entender que por mi causa, por la causa de cada uno de nosotros, tú fuiste a la cruz para libertarnos del poder del enemigo, para darnos vida eterna, Señor, para darnos esperanza, vida eterna, y para que podamos estar delante de ti, tener esa comunión contigo cada día de nuestra vida, a cada momento, en cuanto queramos, Señor, porque estamos delante de ti, Dios. Pero también nos dice, Señor, que nos has hecho gente santa, nos has apartado, y tenemos que ser apartados para ti. Tenemos que ser como tú, Señor, que eres santo. Oh Dios, nos has dado una lista de algunas cosas, Señor, que especifican que ya no tenemos que hacerlo, Señor. Y aún a medida que vamos aprendiendo tu palabra, vamos conociendo más cosas que tú nos dices que no tenemos que hacerlo, no tenemos que practicarlo, porque tenemos que guardarnos para ti, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias.